La polémica siempre ha acompañado al debate sobre los organismos genéticamente modificados. En el caso de México, una investigación publicada en el 2001 por el científico Ignacio Chapela sirvió como catalizador para que las autoridades y la sociedad civil se preguntaran sobre los pros y los contras del uso de los transgénicos. En ese entonces, Chapela publicó un artículo en la revista Nature en la que aseguraba que variedades criollas de maíz en Oaxaca se habían mezclado con maíz genéticamente modificado a través del polen. Esto, a pesar de que en México no está permitido sembrar transgénicos sin restricciones. Desde hace 12 años, académicos, productores y empresas siguen debatiendo sobre los beneficios o los perjuicios del uso de este tipo de organismos. Aquellos que están en contra argumentan que el uso de transgénicos pone en riesgo la conservación de razas criollas de maíz que existen desde hace unos 12.000 años. En México, dado que somos centro de origen y diversidad genética del maíz, este tipo de maíz transgénico pone en riesgo la gran diversidad de semillas que tenemos en nuestro territorio. Maíz nativo, las razas de las que devienen estas semillas que se han ido adaptando durante miles de años a diferentes condiciones agronómicas. Se ponen en riesgo por la contaminación por flujo genético, esto es por el polen, vía insectos, viento o intercambio de semillas. El maíz es el cultivo más importante para la humanidad entera, es el cultivo del cual se cosechan cada año 790 millones de toneladas. Atrás del maíz está el trigo, del cual se cosechan 570 millones de toneladas, más de 200 millones de toneladas por atrás del maíz. El equilibrio del cultivo del maíz está en los maíces nativos. Si se trastoca ese equilibrio, esa inmensa diversidad que existe en estas tierras, conservada e inventada por los mexicanos, estaremos cometiendo un crimen de lesa humanidad. Estaremos afectando a la humanidad entera. Nosotros tenemos 60 o más razas nativas de maíz. Y toda la comida tradicional que nos gusta a los mexicanos se basa precisamente en esas razas nativas. Aquí en México hay tanto maíz genéticamente mejorado que ha desarrollado, no transgénico, que ha desarrollado el sector público y las universidades, en parte de esto. Y están las razas nativas de maíz. Las razas nativas de maíz se siembran en la mitad del territorio nacional. Yo no sé, a los que nos están escuchando, si han tenido la oportunidad de probar el totopo oaxaqueño, o las tlayudas oaxaqueñas, o buen tejuino, hay tantas cosas de lo que comemos, un buen tamal, un buen pozole, pascalate, tejate. Todo esto solamente se puede hacer con una raza nativa específica. Otra preocupación es que las grandes transnacionales vayan a cobrar regalías por el uso de sus semillas genéticamente modificadas a los pequeños productores de maíz. En los últimos años, también se han publicado algunos artículos científicos en los que investigadores franceses y australianos dicen demostrar que el consumo de cultivos genéticamente modificados pueden causar daños a la salud. Pero también hay argumentos a favor del uso de este tipo de organismos, y en algunas instituciones como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB, se realizan modificaciones genéticas a cultivos para hacerlos resistentes a sequías y heladas. Un grupo interdisciplinario al cual yo pertenezco, pues desarrollamos un material que es maíz amarillo tolerante a sequía y a frío. Las secretarías nos dieron un permiso especial para hacer una siembra a cielo abierto y encontramos cosas muy interesantes porque es tolerante a sequía, ya lo habíamos visto en nuestros invernaderos, pero también resistió una helada en Sinaloa. Entonces, esto nos abre la posibilidad de emplear materiales mexicanos para problemas que ya tenemos en México, ¿no? La investigadora del CINVESTAB asegura que con un control adecuado en el uso de cultivos genéticamente modificados, se puede conservar la diversidad de maíz criollo y a su vez sembrar transgénicos que podrían ayudar a mejorar la productividad. El maíz tiene un contexto complejo. Tenemos que estar tomando elementos no solamente de tipo técnico, sino también de los usos y la manera en que nosotros
estamos desarrollando esos mejoramientos en el país. Nosotros queremos tener, por supuesto, una diversidad, tenemos que proteger la diversidad, pero el uso de organismos genéticamente modificados no estarían propiamente atentando contra ella si hacemos un uso racional y, sobre todo, un uso que consensemos en su conjunto. En medio de este debate, las autoridades mexicanas han permitido la siembra experimental de algunos transgénicos, incluyendo el maíz. Pese al artículo de Ignacio Chapela, hasta ahora no hay pruebas científicas contundentes que puedan respaldar totalmente alguna de las posturas. Hasta que eso ocurra, el debate en México y en el mundo en torno a este tema continuará. Alejandro, si el maíz es el grano que más se produce en todo el mundo, es determinante que en México no haya ningún tipo de contaminación. Es muy importante que no haya ningún tipo de contaminación. Además, porque somos una cultura que sigue el proceso, los campesinos siguen el proceso de enriquecer el maíz. Si vemos el ancestro del maíz, el teocintle es así de pequeñito con unas semillitas. No muy diferente a otros pastos que después se desarrollaron, como el arroz o como el trigo. Sí, y ninguno se desarrolló como el maíz. Es el cultivo más importante del mundo a nivel de producción. Entonces, este es un producto cultural que se ha reconocido como uno de los mayores productos culturales. ¿Sí? Entonces, y la gran riqueza que tenemos sigue dándose. Los campesinos siguen seleccionando las semillas, ¿no? Y estos procesos de selección van desarrollando diferentes cualidades en el maíz. Entonces hay que apoyar eso y hay que posicionar eso a nivel internacional, ¿no? O sea, tenemos la quinoa, ¿no? Que se le está dando un lugar muy importante a nivel mundial. Este año es el año de la quinoa. Sí, y bueno, tenemos junto al maíz, ¿no? El amaranto. El amaranto, mientras la NASA reconoce el cereal del amaranto como uno de los mejores del mundo por su nivel proteínico, y mientras la Escuela de Salud Pública de Harvard reconoce al frijol como uno de los mejores alimentos, aquí en México puedes ir con algunas familias, ¿no?, de escasos recursos, y puedes encontrar que algunos te dicen, no, esto del frijol es de pobres, ¿no? Y el abandono de la siembra del amaranto, ¿qué ha hecho el Estado, ¿no?, para promover la siembra del amaranto, para promover la siembra del frijol, y para que la gente, ¿no?, consuma frijol, consuma amaranto y darle un valor en el mercado? Doctor Ariel Álvarez Morales, ¿hay un riesgo de contaminación de estos organismos genéticamente modificados con las especies originarias de México? Desde 2001, diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado este tipo de hechos, concretamente, ¿qué ha ocurrido en el estado de Oaxaca? En primer lugar, yo creo que tenemos que ser muy claros en el lenguaje que utilizamos. Yo no le puedo llamar contaminación. Contaminación tiene y lleva implícito una idea de que es algo malo. Es decir, si a ti te dicen que la comida que te estás comiendo está contaminada, no te la vas a comer. Pero el flujo de genes es una cuestión natural. Ocurre y ha ocurrido durante milenios, es parte de la evolución, es un proceso natural. Y esto significa que así como tenemos nuestros materiales criollos y los híbridos, y siempre ha habido flujo de genes, y sobre todo en estos lugares en donde muchas veces nuestro productor de criollos es un verdadero genio de cómo maneja sus cultivos. Y él siempre está experimentando. Y no dudamos de que desde 2001 llevó algunos materiales a Oaxaca para probar, hubo flujo de genes y entonces hubo presencia de ese transgen en estos materiales. Pero no están contaminados en el sentido que tú dile a la gente que sus productos están contaminados y van a tener una reacción muy diferente. Pero siempre ha habido ese flujo de genes. El problema es que ese gen no debería de estar en un momento dado ahí porque hay una legislación, pero es una cuestión regulatoria. No es una cuestión que vaya a causar un daño per se. El flujo génico no se considera un daño per se, sino es cuál es la consecuencia derivada de ese flujo en organismos
que no eran los que se concibieron para normalmente ofertarlos, por ejemplo. Alejandro, somos un país en donde tenemos al menos 15 millones de pobres, de pobreza alimentaria, y al mismo tiempo el país con mayores gordos, como le llaman, obesidad morbosa. Es decir, no es una obesidad por problemas hormonales, es por problemas de una mala alimentación y de una mala educación alimenticia. ¿Qué significado tiene en este contexto apoyar o desarrollar unas mejores políticas o estrategias vinculadas con el caso del maíz para una mejor alimentación? El tema de la desnutrición y el hambre y la obesidad es de llamar la atención. En las familias que tienen inseguridad alimentaria de este país, encontramos niveles de sobrepeso y obesidad muy similares a la media nacional. Es decir, encontramos en las mismas familias niños desnutridos y adultos obesos. ¿Y cuál es la razón de esto? Es el tipo de alimentos. La comida chatarra en este país, el deterioro de los hábitos alimentarios, que significa no solamente genera obesidad, genera desnutrición, pero mantiene la pobreza en las comunidades. O sea, en el momento que está el almuerzo escolar hecho con alimentos de la región, parte del dinero se queda en la propia comunidad, no se va con el camión de refrescos, con el camión de papitas o de pastelitos, se queda en la comunidad, se fortalece la producción local de alimentos, ¿no? Y se fortalece la cultura alimentaria. No tenemos una política agrícola vinculada a la nutrición, ¿no? El reporte de FAO reciente que pone a México como el país con el nivel más alto de obesidad entre los países de la OECD, ¿no? Es un reporte que habla de la importancia de la política agrícola para tener una buena nutrición. En México no tenemos eso. En un primer momento, cuando esta tecnología era nueva, pues se tenía temor de que el introducir genes extraños a un organismo que después va a ser consumido por seres humanos pudiera tener efectos no deseados, por ejemplo, de toxicidad, de causar alergias, e incluso de producir mutaciones, alteraciones genéticas en el consumidor. Este último argumento francamente no tiene bases porque constantemente consumimos material genético de otras especies cada vez que consumimos un jitomate, una manzana o carne de vaca. Estamos comiendo genes de manzana o de jitomate o de vaca y eso no nos altera nuestros genes. Sí está el proceso de la desaparición de variedades, adaptar localmente. También está el proceso del costo, ¿verdad? No es lo mismo sembrar el propio maíz que tenerlo que comprar. Y el otro es la cuestión que tiene que ver con alimentación y salud. Entonces son elementos que van juntos y que modifican, pues, no solo la dieta de los mexicanos, sino la economía. Un chiquito ahora no sabe lo que... el sabor que tenía una tortilla de maíz original, ¿verdad? De maíz nixtamalizado, yo ni lo conoce. Y aceptan esa cosa horrenda que venden ahora por tortillas, ¿no? Mucho se habla de la similitud entre el mejoramiento genético y la modificación genética. Sin embargo, hay que tener presente que no son lo mismo. Obviamente, la gran diversidad de semillas que se encuentran en el planeta fueron adaptándose, mejorándose, podemos decir, a diferentes condiciones agronómicas. Esto por su cultivo, ¿no? por estar presentes in situ, se dice, ¿no? Sin embargo, lo que está haciendo la ingeniería genética en los laboratorios es modificar este tipo de organismos insertándoles el gen de un organismo totalmente distinto que en la naturaleza no podría haber sido creado. Esta es la razón por la cual las empresas pueden patentar estas semillas porque es un organismo jamás antes visto. La seguridad alimentaria debe de verse como una política de Estado en donde nuestros gobernantes, en donde el Estado pueda garantizar el acceso de alimentos y la producción también de estos alimentos, ¿no?